Bienvenido a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a analizar un problema de un disco que está sobre un plano inclinado y que está unido con un resorte. El centro de ese disco está unido a un resorte que está en el otro extremo, un resorte longitudinal que en el extremo opuesto está fijo a una pared, a un soporte. Inicialmente este disco está en equilibrio. Eso quiere decir que por su propio peso, ya que nos dan su peso, 25 libras, pues ya se alargó cierta longitud del resorte y en este momento ya está en equilibrio. Cuando está en equilibrio, en reposo, se le aplica un momento en sentido horario, y debido a ese momento va a empezar a girar, a rodar sobre esta superficie hasta que llegue otra vez al equilibrio. Bien, entonces nos dan estos datos para calcular el ángulo del plano inclinado con la horizontal. Les decía, tenemos el peso de ese disco, nos dan la constante de rigidez del resorte, 10 libras sobre pie, nos dan el radio del disco, un pie, y el momento que se aplica repentinamente y que se mantiene todo el tiempo, ese momento que actúa sobre el disco es de 20 libras pies. Aquí nos indican lo que les decía, que este momento externo está aplicado estando inicialmente en equilibrio el disco. Bien, lo que nos piden calcular es cuál es la distancia D que va a recorrer el centro del disco desde el momento que está en reposo inicial y se aplica ese momento hasta el momento en que vuelve a llegar al reposo. Recordando que este momento se va a aplicar desde este momento todo el tiempo, hasta que vuelva a llegar al reposo. ¿Por qué? Porque el resorte estará más alargado y ejercerá una fuerza mayor, equilibrando el momento externo que está aplicado. Bien, vamos a calcular cuál es la fuerza que ejerce el resorte cuando está en equilibrio inicialmente. Aquí hay un diagrama que muestra el disco en cierta posición. Cuando está en equilibrio en esta posición, 1. Las fuerzas externas sobre este conjunto son el peso del disco, la fuerza que ejerce el resorte, que es lo que vamos a calcular, la normal del piso sobre el disco y la fuerza de fricción, que no sabemos en qué sentido vaya. Yo estoy suponiendo que va en esta dirección y está en equilibrio. El disco está en equilibrio bajo la acción de estas 4 fuerzas. Bueno, vamos a ver a qué llegamos, qué valor encontramos de la fuerza del resorte. De suma de fuerzas en el eje Y, que es el eje perpendicular al plano inclinado, pues encontramos que la normal es de 20 libras. Y de suma de fuerzas en X, pues sería menos FR, menos FF, menos fuerza del resorte, menos fuerza de fricción, más la componente del peso paralela al plano inclinado, 25 seno de 36.87 grados. Bueno, esa ecuación no nos dice mucho, ¿verdad? Vamos a hacer suma de momentos en el centro de gravedad del disco. El centro del disco. Sabemos que está en equilibrio, entonces suma de momentos en este punto, pues es 0. La única fuerza que ejerce un momento con respecto a G en esta posición es la fuerza de fricción. La suma de momentos con respecto a G es menos fuerza de fricción por el radio que conocemos, un pie. Pero pues no hay otro momento, pues la fuerza de fricción, entonces 0 para esta posición inicialmente. Pero ya sustituyendo el valor de fuerza de fricción 0 en esta ecuación de suma de fuerza en X, encontramos la fuerza del resorte, 15 libras. Es la fuerza que está ejerciendo el resorte y que mantiene en equilibrio a ese disco inicialmente. Bueno, teniendo este valor de la fuerza del resorte, y como sabemos que la fuerza de un resorte longitudinal la podemos calcular con la deformación que tiene por la constante de rigidez, pues de ahí despejamos la deformación. Encontramos que es la fuerza del resorte entre la constante de rigidez del mismo. La deformación, el alargamiento que tiene el resorte en esta posición inicial con respecto a su longitud no deformada es de 1.5 pies. Ya tenemos más información para analizar este problema. Hacemos el diagrama de cuerpo libre desde la posición inicial cuando ya se aplicó el momento externo de 20 libras pie. Entonces el diagrama de cuerpo libre es ese momento externo, el peso del disco, la fuerza del resorte que va a ir variando en todo el recorrido porque se va a ir alargando,
va a ir variando la deformación, por lo tanto variará la fuerza del resorte. En la fuerza de fricción, ya que el momento se está aplicando en este sentido, estoy yo suponiendo que la fuerza de fricción va a ser en este sentido, oponiéndose al patinamiento del disco. Y la normal son 4 fuerzas y un momento externo aplicados al diagrama de cuerpo libre en todo el trayecto. Posición 1 y esta es la posición 2. Bien, entonces será posición 1 y posición 2. Cuando haya recorrido el centro de este disco una distancia d. ¿Cuál? Pues cuando en este punto otra vez llegue al reposo. Además, hay que tomar en cuenta que el ángulo que habrá girado el disco, que solo va rodando, es igual a el espacio, el arco que haya girado este disco entre el radio del disco. Y además la longitud que habrá girado, digamos, este punto aquí, que estaba inicialmente en contacto con el plano inclinado cuando se aplicó el momento externo, este punto pues obviamente va a ir moviéndose y tal vez al final esté por acá. O sea, viéndolo en este diagrama, el ángulo que habrá girado es todo este de aquí hasta acá, ¿no? Y sabemos que eso lo podemos calcular con esta ecuación. La longitud del arco, que es la misma distancia d, porque el disco solo va rodando, o sea, la longitud que rodó es esta misma, ya que no se iba patinando. Entonces, S es la distancia d. Calculamos el ángulo que habrá girado ese disco y es la distancia d entre r. No conocemos la distancia d, esa va a ser la incógnita de la ecuación que resulte. Ahora, como vamos a aplicar trabajo y energía, hay que analizar cuáles son las fuerzas que no realizan trabajo. Ya que la normal y la fuerza de fricción actúan en este punto, que por cierto, ese punto es el centro instantáneo de rotación. Como ya lo sabemos, es el único punto del disco que no tiene movimiento, ya que está en contacto con el piso y el piso no se está moviendo. Instantáneamente es el centro de rotación, ya sabemos, por eso se llama centro instantáneo de rotación. Y las fuerzas que actúan en ese punto no realizan trabajo porque no se desplaza a ese punto. Simplemente va cambiando, es un punto, luego otro, otro y otro y otro. La fuerza de fricción y la normal no realizan trabajo. Planteamos la ecuación del principio del trabajo y de la energía. Ecuación 1, la energía cinética inicial, pues estaba en reposo, es 0. La energía cinética final, pues también va a estar en reposo, 0. Se está facilitando esto. Bueno, así es este problema, ¿no? Vamos ahora a calcular la suma de trabajos realizados desde el punto inicial, posición inicial, hasta la posición final. Bien, aquí tenemos primero el momento de 20 libras-pie. Vamos a anotar aquí el trabajo realizado por ese momento. Sabemos que el trabajo de un momento externo es la magnitud del momento por el ángulo que giró el cuerpo en ese trayecto. El ángulo es d sobre r, entonces el trabajo que realizó el momento es 20, magnitud del momento, por d sobre r, sabiendo que r, el radio, es 1 pie. Y además el giro fue en el sentido del momento, es un trabajo positivo el de ese momento externo. Aquí tenemos el trabajo de la fuerza peso, que vamos a calcular, aquí está indicado con la componente de peso colineal con el movimiento del punto donde actúa el peso. O sea, la componente paralela al plano inclinado. Y esa componente vale 25 por el seno de este ángulo, multiplicado por la distancia que recorre ese punto centro del disco, D. Falta nada más el trabajo realizado por la fuerza del resorte, que esta es una fuerza variable, y ya sabemos que para calcular el trabajo de la fuerza de un resorte es 1/2 de la constante por la deformación que tenía inicialmente al cuadrado, menos la deformación final de ese resorte al cuadrado. Bueno, aquí ya sustituimos los valores conocidos, 20 por d sobre 1, más 15 por d, y aquí pues 1/2 de la constante de rigidez, que es de 10 libras-pie, que ya lo tenemos, por la deformación inicial al cuadrado, que
ya la teníamos acá arriba, menos la deformación final. Inicialmente la deformación del resorte era de 1.5 pies y después se deformó esta otra distancia porque simplemente se alargó. Esta es la deformación final, 1.5 más la distancia d. Todo eso al cuadrado, cuadrado de un binomio. Seguimos aquí. Ahora para esta parte ya sabemos, la única cosa nueva que hay aquí, bueno, diferente, es que esto es el cuadrado de un binomio, cuadrado del primer término, doble producto de ambos, 2 por 1.5 por d, cuadrado del segundo término. Esto lo sabemos ya de memoria desde, seguramente no desde parvulitos, pero mínimo desde secundaria, bachillerato. Al final resulta que la suma de trabajos es 20d menos 5d cuadrada. Lo que haremos enseguida será sustituir ecuación 2, 3 y 4 en la ecuación 1 de trabajo y energía. Bien, vamos con la conclusión de este video. Lo que vamos a hacer, les decía, es sustituir la ecuación 4, 3 y 2 en la ecuación 1. Y es energía cinética final, que es 0, igual a la energía cinética inicial, que también es 0, más suma de trabajos, que es 20d menos 5d cuadrada. Pues dividimos la ecuación entre d y nos queda 20 menos 5d. Despejando d, obtenemos que la distancia que recorrió el centro de ese disco es de 20 sobre 5 igual a 4 pies. Y este es el resultado que nos pedían. La distancia que recorre el centro del disco hasta el momento en que vuelva a estar en reposo. Eso fue todo en esta ocasión. Gracias. Sígueme en mis redes, suscríbete a este canal y a mi canal principal, Inge Rover. Nos vemos en un próximo video en este tu canal, A Prueba con Inge Rover. Hasta la vista.